Este es el recomendado de Vinoteca La Barrica. Amigos del vino, esta semana La Barrica tiene para recomendarles un vino espumante de la bodega Agrestis. Un Agrestis Nature, elaborado por el método tradicional con finas uvas de Chardonnay y Pinot Noir. Estas cepas son importadas de Francia y cultivadas en el establecimiento. Este espumante cuenta con una acidez equilibrada y una fina burbuja que lo convierten en uno de los más elegantes de la región. En esta segunda parte continuamos con el relato del licenciado Pablo Asens sobre la historia de la bodega de San Rafael La Abeja. Como consecuencia de una serie de problemas familiares, la muerte de una hija, luego su divorcio, él decide irse a la Argentina en 1910. Él vende todas sus propiedades, no todas sus propiedades, parte de sus propiedades y regresa a Francia. Y como consecuencia de la muerte de su hija Janet, Juanita en castellano, que ahí venía el nombre de esta propiedad, es como nace el nombre Bodega La Abeja. ¿Y por qué La Abeja? La hija de Iselín fallece un 20 de febrero de 1904 y él caminando entre los lagares ve que había lleno de abejas que vienen a comerse el azúcar de los granitos de uva y así es que decide renombrar a esta propiedad como Finca La Abeja, un poco para olvidar la muerte de su hija, que realmente lo marcó a fuego. A partir de la muerte de su hija dejó de ser la persona de impulso, la persona del empuje que tenía y comenzó a entrar en una profunda crisis que lo lleva a su muerte en 1930, prácticamente al abandono de sus negocios. Bueno, como le decía, en 1909 él se separa de su mujer Matilde Winslow y en 1910 él decide vender la propiedad principal, que es esta. ¿Y por qué vende él? Su tercer golpe es primero la muerte de su hija, la separación con su señora. El tercer golpe para él grande fue cuando su hijo mayor, William, en una broma de jóvenes le ponen una escupidera al busto de San Martín que estaba en la plaza principal. Entonces el Consejo Deliberante de la ciudad, en represalia, decide sacarle el nombre a la calle principal de la ciudad, que se llamaba Rodolfo Iselín, y nombrarla Avenida San Martín. Y eso es como que a él le hace caer en cuenta que lo que era su finca, su colonia, ya no era más de él. O sea, y realmente fue un golpe muy duro, esa especie de castigo que le hizo el Consejo Deliberante, de sacarle el nombre, de su nombre a la calle principal, y es ahí cuando decide vender. Él vuelve a Francia hasta 1914. En 1914, cuando comienza la Primera Guerra Mundial, vuelve a San Rafael, pero en la guerra queda su hijo más chico, que fallece en la guerra, Robert, así que ahí tenemos un cuarto golpe para él. En San Rafael está 3 años, desde 1914 a 1917, y en 1917 él intempestivamente vuelve a Francia. Él había vuelto ya en 1914, casado en segundas nupcias con otra señora francesa, tiene 2 hijos acá en la zona, y él se vuelve. Y queda acá, su hijo William, este muchacho que había hecho la broma de ponerle la escupidera a San Martín en la cabeza, queda acá donde fallece en 1948, pero fallece ya después de haber perdido parte de la fortuna que le dejó su padre, malgastada, trabajando de enólogo en una bodega de un colega. A partir de ese momento, la única noticia que tenemos de Iselín es en 1925, cuando un escribano de San Rafael lo ve vendiendo flores en la ribera del Sena. Y decide instalarse, no sabemos por qué se instala en París, sí sabemos que su hobby cuando él vivía acá eran las flores. Él tenía un vivero de flores acá, atrás de la casa, y bueno, concuerda perfectamente con que sobre sus últimos días se dedicara a vender flores, no sabemos, bueno, por necesidad indudablemente no, lo hacía quizás como un hobby. Por lo tanto nos queda esa figura de nuestro fundador, que como que murió pobre, como que muere muy triste. No es así, en 1992 aparecen abogados franceses buscando herederos de la fortuna de Iselín. Se entrevistan con don Paul Mergenhausen Matile, que es la segunda familia francesa que vino acá a la zona, íntimos amigos de la familia Iselín. Le preguntan a él por qué no, dónde estaban los herederos, dónde estaban los hijos de Robert, de William, que había quedado acá. William no tuvo descendencia.
Y es ahí cuando nos enteramos que el cuarto y el quinto hijo de Céline que tuvo con la segunda mujer eran chicos de capacidad especial. Por lo tanto, esos chicos habían quedado recluidos al cuidado de una institución en Francia, habían fallecido los dos y Céline había dejado un fideicomiso que administrara su fortuna para mantener a estos chicos. Y en 1992, cuando el abogado francés pasa por acá, no quedan herederos. Ninguno de los 5 hijos de Céline dejó herederos. Por lo tanto, la fortuna de Céline, que en ese momento comprendía propiedades en Chile, propiedades acá en Argentina que habían quedado campos en alquiler, propiedades en Francia, pasa al gobierno francés. Y así es como, bueno, nos enteramos de cosas importantes de su historia. Realmente de entender por qué él se va de acá, todo lo que le sucede, por qué de ser una persona que armó una ciudad, que era un empresario de un empuje realmente impresionante, termina depresivo. ¿Se imagina? Muerte de una hija, un segundo hijo en la guerra, 2 hijos con problema de capacidad especial. Él termina peleado con su hijo que queda vivo acá hasta 1948, William. Él termina peleado por otra situación muy compleja que hubo entre su hijo y su segunda mujer. Así que bueno, la vida de Céline sobre el final de su vida no fue una vida muy alegre, y es así como perdimos un gran empresario, perdimos a nuestro fundador que termina muriendo en Francia solo, pero bueno, con su fortuna entregada a los bancos para que sus hijos con capacidad especial pudieran ser mantenidos hasta el final de sus días. Así que esa es la historia de nuestro fundador. Es interesante cómo él vino acá y de la nada hizo una ciudad. La bodega, como ustedes ven, está prácticamente 100% original. Las máquinas de molienda están prácticamente todas las mismas máquinas que él trajo en 1885. Y esta propiedad que él vende en 1910 tuvo unos dueños entre medio antes de que mi familia en 1945 la comprara.